Capítulo 4. Me enamoré del hijo de María. Entre tanto van pasando los años. Maravillas ha cumplido 18 y ha llegado el momento de su presentación en sociedad. En aquellos tiempos tan distintos de los nuestros, esto era un verdadero acontecimiento y significaba un cambio total en la vida de una joven. El alegre cuadro que entonces podía presentársele no deslumbró ni por un instante la mente ni el corazón de Maravillas. Llevada del amor a sus padres, se sometió a su deseo de cumplir con las exigencias de su posición, pero su corazón estaba muy lejos de todo aquello. Ella misma lo expresa claramente a su confesor en una carta en la que le dice: el mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar, no tenía atractivo ninguno para mí, y deseaba ardientemente consagrarme a Dios. Maravillas Pidal oyó la llamada y la siguió fielmente. Estaba fuera de toda duda que si hubiera querido brillar o triunfar en el mundo, lo habría conseguido fácilmente. Si 60 años más tarde y procurando con tanto afán pasar desapercibida tenía un misterioso atractivo, ¿qué éxitos no habría podido alcanzar en su juventud, si se lo hubiese propuesto y hubiese consagrado a ello todos los valores humanos de que Dios la había dotado? ¿Qué pensó de ella la brillante sociedad madrileña de principios de siglo? Con esa alegría tan peculiar suya, como impregnada de gravedad y dulzura, con esa mirada profunda y serena que parecía fijarse en un más allá misterioso y desconocido. Poseía además una inteligencia viva y profunda, una simpatía natural y amable y lo que alguien ha llamado virtudes secundarias de la mujer, que son discreción, gracia, tacto, modestia, buen gusto y eso que los andaluces han bautizado con el nombre de ángel. Así se presentó por primera vez Maravillas en una fiesta, mientras su abuela quedaba en casa rezando, no para que tuviese éxito, sino para que se aburriese y no le tomase gusto a ese género de diversiones. La petición, innecesaria, fue totalmente escuchada. Maravillas no hizo el ridículo, pues le sobraban encanto y distinción para saber hacer bien su papel. Pero podemos asegurar que no tuvo la menor condescendencia con un mundo al que jamás deseó agradar y que si siguió algún tiempo este género de vida fue solo lo indispensable para no disgustar a su madre. Tenemos un recuerdo de su puesta de largo que nos confirma esta seguridad de que jamás tuvo el menor deseo ni la menor ilusión de agradar a nadie más que a Dios. En la mañana de ese día se levantó temprano y fue a confesarse con el padre López. Llevaba muchos años pidiéndole permiso para hacer su voto de castidad perpetuo. Pero el padre nunca le permitía más que renovarlo de fiesta en fiesta. Ese día de su puesta de largo le habría hecho tanta ilusión entregarse a Dios hasta la muerte. La respuesta del padre fue: solo por un año puedes hacer lo que deseas. 16. El padre López obraba prudentemente, tal vez porque no veía claro el camino inmediato de la dirigida. A no ser que lo hiciera por ver si era capaz de doblar su voluntad, cosa que encajaba muy bien en la manera de ser del austero director. Pero Jesucristo y Maravillas no necesitaban de fórmulas para entenderse. Maravillas cantaba en su corazón. 16. Algún tiempo después el padre López le dijo que se podía poner una señal exterior para que le recordara esta entrega. Ella se puso un brazalete con la fecha que... Yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del hijo de María y le entregué para siempre mi amor. Al año siguiente tiene lugar la boda de su hermana Niní con el marqués de Bondad Real y con esto le resultó más fácil ir dejando aquella vida tan opuesta a sus gustos y aspiraciones, aunque no podía romper del todo. A ello accede fácilmente su madre que no quiere contrariarla, y así Maravillas se ve más libre para dedicarse a lo único que le interesa en el mundo, sus padres y su vida de piedad y de caridad. Como ya se ha dicho, Maravillas se entendió muy bien con su padre. Le quería con delirio y consagró muchas horas de su vida a la dulce ocupación de hacerle feliz. Daba largos paseos con él, especialmente en los veranos en San Sebastián. Iban en tranvía hasta Rentería y a la vuelta se quedaba él con sus amigos, dejándola a ella en la iglesia de los jesuitas o del Buen Pastor acompañando a Jesús sacramentado. En el invierno, como las obligaciones de este no le dejaban mucho tiempo libre, le dedicaba las primeras horas de la noche. Padecía el marqués de Pidal una afección crónica en las vías respiratorias que le producían penosas molestias cuando se acostaba y le impedían dormir, por lo que se veía forzado a retirarse muy tarde, casi siempre a la 1:30 o las 2. Sin duda alguna esperaba con ilusión el momento en que se abriese la puerta y apareciese en el umbral la esbelta figura de su hija, que acercándose con aquel paso ligero y suave de que hablan sus contemporáneos, se sentaba cerca de él, quizá con alguna labor de las que dedicaba a sus pobres. Sacrificaba con gusto estas horas de sueño que no recobraba, pues al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya estaba en pie preparándose para hacer una hora de oración. Siempre tuvo Maravillas ese raro don de saber escuchar. Se interesaba por todo de tal manera que cuando se hablaba con ella, parecía no había ya en el mundo nada para ella más interesante que aquello de que se estaba hablando. Hablaba con su padre de todo, de historia, de literatura, de política, pues a todas partes podía seguir al erudito marqués de Pidal la privilegiada inteligencia de su hija. Muy amante el de la música clásica, muchas veces le había acompañado Maravillas al Real, solo por darle gusto, pues a ella, como ya hemos dicho, no le gustaba frecuentar el mundo.
En cambio disfrutaba oyéndole tocar el armonium o el violín, o tocando con él el piano a 4 manos, pues siempre tuvo una gran disposición para la música. 17. Seguramente es en alguna de estas veladas nocturnas cuando le habla de su vocación, del gran vacío que le dejan las cosas del mundo y de sus ansias de darse a Dios en un convento de clausura. Él también le cuenta cómo le había pasado lo mismo y cómo durante muchos años había soñado con abrazar la vida religiosa. Pero luego se había convencido de que no tenía vocación y que Dios le quería en el mundo, para trabajar por la iglesia. Y estaba seguro de que a ella le pasaba lo mismo. ¿Qué más quisiera el que con tanto afán había dedicado toda su vida a defender los intereses de las órdenes religiosas, que tener una hija monja? Si tuviera vocación, pero no la tiene y, en cambio, en el mundo puede hacer tanto por la gloria de Dios y por los intereses de la iglesia. 17. Alrededor de los 15 años recibió clase de música con el profesor Beck, muy amigo de su padre. Se avino él a la condición que ella puso de no estudiar más que en. Estos argumentos no hacen el menor efecto en el ánimo de Maravillas. Se da cuenta de lo que esta separación va a ser para su padre y se le parte el corazón al pensar en dejarle. Sin embargo, en lo que de ella dependa está completamente decidida a hacerlo y cuanto antes, pues nunca tuvo ni la menor duda sobre su vocación. Solía el marqués de Pidal contestar bromeando a sus hijos en sus caprichos infantiles: tus argumentos son para mí como un escrúpulo de azúcar en un vaso de agua. Ella ahora con todo respeto podía devolverle el argumento. Puede hacer suyas las palabras que Catalina de Siena dijo a los suyos cuando intentaban disuadirla de dejar el mundo, que les sería más fácil derretir una piedra que hacerle renunciar a su propósito. Pero cada vez que se dispone a poner por obra sus deseos tropieza con una barrera infranqueable, la oposición de su director. Maravillas sabe que el único camino para conocer la voluntad de Dios es el de la obediencia y obedece heroicamente sacrificando sus más santos anhelos. Desde los 12 hasta los 27 años estuvo pidiendo al padre López que la dejara irse al convento y nunca se lo permitió. ¿Qué motivo había para ello? A su modo de ver, ninguno. Sus padres se bastan uno al otro. Habrían sentido, claro está, su partida, pero sin duda alguna habrían dado su consentimiento. Además tenían ahora otras alegrías que podrían distraerles y endulzar un tanto la separación. Ya eran abuelos. También Maravillas sintió la alegría de aquellas risas infantiles que renovaban el viejo nido de Carrascalejo y sintió que se adentraban en su corazón aquellos niños a los que tanto quiso hasta el fin de sus días. Quizá Dios nuestro Señor en sus inescrutables designios permitió este proceder del padre López para ir preparando a Maravillas para la misión que le tenía destinada. Durante muchos años estuvo Maravillas manifestándole sus deseos de seguir el llamamiento de Dios que sentía claramente en el fondo de su alma. Ni una sola vez de las que iba a confesarse dejaba de preguntarle: Padre, ¿qué hay de lo mío? La respuesta era siempre la misma: esperar. Otras veces le decía: pídele a tu niño que me dé luz, porque yo no la tengo. Quizá el verdadero motivo por el que el padre López retrasaba la entrada de su dirigida en el convento fuese por no ver claro el sitio donde debía entrar. Quizá presentía que aquel alma que Dios había puesto en su camino estaba predestinada para grandes cosas y esperaba a que los acontecimientos se las dieran a conocer. Un día en que Maravillas hablaba como siempre de su entrada en el claustro, el padre le dijo: a mí me gustaría para ti otra cosa. Por ejemplo, una fundación en los alrededores de Madrid. A pesar de su espíritu de obediencia, Maravillas no pudo disimular. Una fundación, una cosa nueva, y ella fundadora, lo último. Claro que sí, el padre se lo mandaba. Lo que a ella le gusta es el Carmelo, lo único que quiere es seguir lo más cerca posible las huellas de Jesucristo. Muchas veces lo asegurará en sus cartas con frases como esta: me trajo al Carmelo principalmente el deseo de imitar la vida de Jesucristo nuestro bien. Pero, ¿cuándo conoció Maravillas el Carmelo? ¿Desde cuándo deseaba ser carmelita? Tuvo siempre vocación de vida contemplativa. A todas estas preguntas podemos contestar con la mayor precisión y casi con las mismas palabras de la madre. Maravillas tiene vocación de vida contemplativa, pero es todavía muy joven para pensar en nada concreto. Siempre ha pensado consagrarse a Dios y, eso sí, en la vida contemplativa, pero el Carmelo no lo conocerá hasta muchos años más tarde. Es una prima suya la que le habla por primera vez de esta orden, Dolores Pidal. No solo ama el Carmelo y desea ser carmelita, sino que por circunstancias especialísimas había obtenido un permiso para pasar una temporada en el Carmelo de San José de Ávila. No hay, pues, secretos para ella. Vehemente, entusiasta y de gran inteligencia y simpatía, Dolores es muy a propósito para compenetrarse con su prima. Por ella conoció Maravillas el Carmelo, y desde que lo conoció lo amó con todo el fuego de su gran corazón. Este amor irá creciendo a lo largo de 55 años, le hará consagrar su vida entera al servicio y engrandecimiento de su orden, preferir a todo su condición de hija de Santa Teresa y dejar este destierro diciendo su felicidad de morir carmelita. Este amor al Carmelo se cimienta desde el principio en una base sólida y profunda, no es un fervor pasajero hacia un algo vago y misterioso, sino que echa hondas raíces en los ricos viveros de su espiritualidad.
Desde ahora su lectura favorita son las obras de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que serán desde entonces ya para siempre los maestros de su vida espiritual. Ellos la confirman en la idea que ya tiene que para encontrar a Dios hay que buscarlo por el áspero camino de las nadas. Pronto descubre los tesoros encerrados en ese admirable capítulo 7 de la subida que nos habla de cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida. Es muy posible, no sería nada raro que, como Santa Teresa cuando se encontró con el tercer abecedario espiritual, sintió en su alma el inmenso alivio de saber que aquellas cosas que ella sentía eran verdaderas y que no eran engaños del enemigo, debió maravillas de respirar hondo y de unirse, con un entrañable amor a aquella alma que experimentaba como ella tanta repugnancia para hablar de sus cosas, tanto temor de ser engañada, tanto desprecio de sí misma y tantas ansias de amar a Dios. La independencia de que ahora goza le permite refugiarse varias horas al día en un piso de su misma casa y allí, con varias amigas o mejor aún, sola con Dolores, hacer oración, trabajar en silencio, comentar los escritos de los santos padres y leer hasta aprenderse de memoria sus maravillosas poesías. ¿Qué dice el padre López a todo esto? Por el momento, callar. Esto era muy suyo. Diría después la madre. Pero Maravillas piensa que acabará por convencerse y que no tardaría mucho en darle el permiso. Por lo menos parece ya se ha convencido de que Dios la quiere en el Carmelo. Ella está dispuesta a obedecer hasta en eso, así se lo dice al padre, pero añade. Mire, padre, el día que yo entre en el Carmelo, aunque tenga que hacer un sacrificio muy grande, será el día más feliz de mi vida y el día que entre en otro sitio será el día que haga el sacrificio más tremendo que se puede hacer. Y el padre responde, pues mira, eso es el atractivo, y el atractivo no se puede sacrificar, porque es un medio de conocer la voluntad de Dios. Ya cree Maravillas que está alcanzando el ideal de sus sueños cuando sucede lo peor que se podía esperar. En agosto de 19T3, el marqués de Pidal cae en cama con una pulmonía que degenera después en lo que los médicos diagnosticaron gangrena pulmonar. 4 meses está luchando entre la vida y la muerte. Y Maravillas, sin separarse de él ni un momento, de rodillas junto a su cama, pasa las noches o los ratos del día que no emplea en asistirle, cuidarle y prepararle cuanto necesita. No vive más que para él, ayudando a su madre, que tampoco descansa. A pesar de la gravedad, a la menor mejoría quiere él hacer, en lo posible, su vida normal, y se levanta lo más que le permiten los médicos. El día 19 de diciembre pasó la tarde levantado, hablando con sus buenísimos amigos, el padre Nozaleda, de la Orden de Predicadores y Arzobispo, el obispo de Madrid, el obispo de Sion y el nuncio de su santidad. En la conversación pregunta el marqués de Pidal, ¿qué hay que hacer para ganar la indulgencia plenaria a la hora de la muerte? Besar la cruz, le contestan. Cogió entonces el crucifijo que tenía siempre encima de su mesa y lo besó. No parecía, sin embargo, que hubiera que temer un desenlace tan rápido. Entró su mujer que le encontró muy mala cara, y le dijo, ¿por qué no te acuestas? Sí, contestó él, porque realmente no me puedo encontrar peor de lo que me encuentro. Los visitantes hicieron ademán de retirarse, pero él mismo les pidió, no se vayan. En cuanto esté acostado pueden volver a entrar. Fue por su pie al dormitorio que tenía al lado. Con él estaban su mujer y sus hijos. El criado empezó a desnudarle, notando que estaba empapado en sudor y al sentarle en la cama para descalzarle, él inclinó la cabeza y murió. Su hija Maravillas le dijo algunas jaculatorias y le dio el crucifijo a besar. El nuncio y los obispos entraron inmediatamente y le dieron la absolución. Unos días antes había recibido los santos sacramentos. Comulgaba todos los días. Quiso el Señor que tuviese junto a él a la hora de su muerte una representación de la Iglesia, por la que tanto había trabajado y a la que tan ardientemente había querido. Maravillas permanece largas horas con la cabeza apoyada en la caja sin acertar a separarse de aquel ser tan querido. En su entierro se le rindieron honores de capitán general con carrera cubierta. Hoy día descansan sus restos en el panteón que poco después adquirió la 18 familia en la parroquia de la Concepción, de Madrid. 18. Cuando más tarde el padre López le diga cuánto tiene que agradecer a Dios el haberle podido acompañar y asistir en sus últimos momentos, ella le contestará lo que pensó durante esas largas horas. El haber sido por obediencia le tranquilizaba, pero alegrarse no podía. Es verdad que le había procurado un alivio y un consuelo temporal, pero si hubiera estado detrás de unas rejas, habría hecho por él mucho más, el premio inmenso que dará Dios a los que dejan por el padre o madre, hijo o hija. Al mes de perder a su marido, en los primeros días de enero, la marquesa de Pidal veía morir a su madre, la que enseñaba a Maravillas a rezar y le leía vidas de santos. Dios la iba desligando de todos los amores de la tierra. Solo le quedaba uno, el más santo y el más fuerte, su madre. Y a ella no le quedaba en casa más que su hija. Maravillas comprendió la realidad de su situación y fue, decía ella, la única vez en su vida en que dudó de que sus deseos se llegasen a realizar. Manifestó su pena al padre López. Padre, ahora sí que no puedo pensar ya en meterme monja. El padre le contestó, tú lo harás cuando tu madre te lo diga. Y ella pensó para sus adentros.
Pues esto quiere decir que nunca, y se despidió para siempre del Carmelo. Había que situarse en la realidad que tenía delante. Allí estaba su madre, sus pobres, y a ellos consagraría su vida. Acompañaba a su madre cuanto ella quería, por las tardes a su paseo en coche al Retiro, a sus temporadas en el balneario de Urberuaga, los veranos a San Sebastián. Para sus pobres era todo el tiempo que su madre no la necesitaba, sin dejar tampoco su vida de piedad. Iba al colegio de la Asunción, a las reuniones de Hijas de María, a un ropero de San Vicente de Paúl, en la calle del Caballero de Gracia, donde se cosían ropas para familias necesitadas. Trabajaba también mucho para las misiones. Vivía con ellas desde muy pequeña, la hija mayor de su hermana. La quería muchísimo y maravillas a ella, disfrutando al ver cómo en aquel corazón de tan pocos años iba marcándose como en cera blanda la huella de Dios. Esta sobrina, poco tiempo después de morir la madre Maravillas, recogió un día sus recuerdos y en varias cuartillas los mandó al convento de la Aldehuela. Son anécdotas de estos años que nos dejan ver algo más de la vida de la madre. Dormía ella en el cuarto de al lado entre el de su madre y el mío. La recuerdo por las mañanas que entraba a despertarme con el velo puesto. ¿Vas o vienes?, le preguntaba yo siempre. Grande era mi alegría si me decía, vengo, pues desayunaba con ella. Recuerdo siempre una gran lata de mantequilla salada. Era muy alegre, muy delgada, una alegría constante, pero sin estridencias, tenía un paso ligero y suave. En su cuarto tenía un reclinatorio con un Cristo crucificado y siempre cuando yo iba a mi cuarto quería que, al pasar, me arrodillase y rezase alguna jaculatoria de las que ella me había enseñado. Cuando aprendí a leer me regalaron un pequeño devocionario, que yo empecé a leer bisbiseando alto para que me oyeran. Cuando todos se habían ido, se me acercó ella y me explicó que la oración era para que la oyera Dios y no las demás personas, a las que además distraía y no las dejaba rezar. Me lo dijo muy suave y muy tranquila y de manera que los demás no se enteraran. No me regañaba jamás, pero siempre como en esa ocasión, cariñosamente sabía cómo explicar sin herir y dejándome completamente convencida de lo que sí y lo que no había que hacer. Dentro de lo pequeña que yo era, siempre buscaba su aprobación, que era mi mayor recompensa. Estando en Urberuaga íbamos a visitar a las Carmelitas de Marquina. Una vez la priora dijo que me sacaran un vaso de leche que yo odiaba. Cogí una pataleta, pues no la quería tomar. Ella cogió la leche y llevándome a una mesa que estaba a un lado en el locutorio, me pidió que hiciera el sacrificio de tomarla, pues era un feo a las monjas que con tanto cariño la habían hecho traer para mí, y que al niño Jesús le gustaría lo hiciera. Sorbito a sorbito la tomé y después me quedé muy contenta de mi hazaña. La hazaña era suya. Yo le decía siempre que la quería mucho y a veces me contestaba de broma. ¿Por qué me quieres, Andrés? Por interés. Esto lo diría porque me regalaba mucho y buscaba lo que me gustaba. Una vez organizó para todos un gran árbol de Noel para que vinieran todos los primos. Fui con ella a escoger los regalos para el árbol y, claro, yo quería quedármelos todos. Aquello también lo aprovechó ella para hacerme pensar en los demás y con alegría. No recuerdo haberla visto nunca enfadada ni regañar, pero conseguía lo que se proponía y se quedaba uno encantado y feliz de haberle dado gusto. Con esta niña estaba un día Maravillas enseñándole unas láminas de un libro de historia sagrada. Al llegar a una en que se veía a los ángeles buenos ir al cielo y a los malos arrojados al infierno, ella le explicaba cómo los ángeles, por ser buenos y obedientes, habían sido dignos de la gloria. La niña, muy compadecida, solo dijo, pobres demoninos, pues sí que le enseñé bien la doctrina. Comentaba ella. La relación de su sobrina termina diciendo. Lo que yo puedo resumir es que todo en ella estaba envuelto en alegría, bondad, generosidad y, sobre todo, amor de Dios. Capítulo 5. La pequeña de Pidal. Al mismo tiempo que estos hechos, han sucedido otros que Maravillas no conocerá hasta más tarde, pero que influirán en su vida de una manera decisiva. En marzo de 1900, la hija de los varones de Andilla ingresaba en el Carmelo de Salamanca a los 25 años. Adornada por Dios de excepcionales dotes de naturaleza y gracia, María Santa Cruz y Garcés, parecía llamada a brillar en el mundo. Posición social, inteligencia nada común, atractivo y belleza, nada le faltaba, pero todo le pareció poco para entregárselo a Dios y con gran generosidad y alegría, cambia todo eso por una pobre celda del Carmelo donde vive feliz durante 11 años con el nombre de María Josefa del Corazón de Jesús. A la muerte de su padre pensaron los superiores sería de mucha gloria de Dios fundar un nuevo Carmelo, ella accedió gustosa, pues por el amor que tenía a nuestra sagrada orden, en nada le pareció podría mejor emplearse cuanto de los suyos recibiese. Decidida la fundación, salió con las madres que habían de ser cimientos del nuevo Palomarcito de El Escorial. Nadie mejor que ella para principio de una nueva casa, donde las primeras piedras tienen que dejar el camino trazado a las que vengan. Mucho se abnegó y trabajó por aquella fundación que quiso se consagrara al corazón de Jesús, a quien profesaba una particular devoción. Era alegre, emprendedora y tomaba todo con gran entusiasmo.
Su gran caridad, el ansia de dar gloria a Dios y su amor a nuestra sagrada orden le hacían olvidarse de sí para pensar únicamente en cómo le agradaría más. Estas notas escritas a su muerte por la propia Madre Maravillas dejan ver bien a las claras el gran amor y veneración que siempre sintió por la que fue su primera maestra de novicias. Pero en el instante en que nos encontramos de esta historia todavía no la conoce. Y es más, no tiene ganas de conocerla. Elia, que en todos los sitios que visita o donde pasa algún tiempo, especialmente en el verano, lo primero que hace es ir a ver a las carmelitas, no ha ido nunca al Carmelo de El Escorial. Basta que haya allí una persona conocida para que no le apetezca. Además a ella le gustan los conventos antiguos. Sin embargo, a pesar de los muchos que ha visitado no ha sentido nunca ese atractivo, esa especie de segunda vocación que Dios hace sentir a veces hacia un sitio determinado. Y lo que es más, nota en algunos conventos un aprecio y estima especial hacia ella, que considera inmerecida. Además esto la retrae y le basta para pensar que no es allí donde debe entrar. En cambio, la Madre María Josefa sí tenía ganas de conocer a Maravillas. Estando aún en el convento de Salamanca había oído decir, la pequeña de Pidal tiene vocación, la pequeña de Pidal. La recuerda muy bien, niña aún de 3 o 4 años cuando ella ya de 20 fue un día con su madre a visitar a sus padres, una de esas visitas de cumplido que entonces se estilaban. Mientras los mayores conversaban en el salón, Maravillas miraba con sus hermanos por el ojo de la cerradura y cuando al fin les hicieron entrar a saludar a la visita, corrían como locos alrededor de una mesa, sin hacer gran caso de las reconvenciones de su madre. ¡Qué niños más mal educados!, dirá más tarde la Madre María Josefa. Sin embargo, desde que oyó decir que Maravillas tenía vocación pensó no sabe por qué, esa será conmigo, y desde entonces no dejó nunca de encomendarla en sus oraciones. Un día, la baronesa del castillo de Chirel pide a Maravillas que la acompañe al Carmelo de El Escorial. Se han conocido en el balneario de Panticosa donde coinciden algunas temporadas. La diferencia de edad se ve pronto compensada al descubrir que tienen los mismos deseos de darse a Dios y para Maravillas es como un puente de plata que le permite en sus correrías piadosas desligarse de la tutela de sus institutrices, entonces obligada, pues siendo con ella ya no necesita otra compañía. Aquel día accede, aunque sin ganas, a los deseos de su amiga. Después de todo, ¿qué más le da? Mientras dure la visita, ella se quedará en la iglesia. Así se lo dice, mientras el coche sube trabajosamente la cuesta de las Perdices. Está edificado el Carmelo de El Escorial en la parte más alta del pueblo, en un sitio llamado Las Casillas, al que se sube por una cuesta tan empinada como mal empedrada, al menos entonces. En aquella época aún no se veían por allí los alegres chalets de la carretera de Guadarrama o del Plantel. Era un barrio humilde. Costaba trabajo llegar al convento, durante todo el trayecto apenas si se dejaba ver por entre las estrechas callejuelas un pedazo de cielo. Pero al llegar arriba y desde la puerta misma del convento, todo cambiaba. Maravillas, tan aficionada al campo y la naturaleza que tanto le hablaba de Dios, debió quedar extasiada ante el panorama que contemplaban sus ojos. Aún no sabe ella que será aquella puerta que tiene detrás la que se le abrirá pronto dándole entrada a esa especie de milagro que es un palomarcico teresiano. Milagro de fe y de amor, de paz y alegría, porque el alma que pasa la puerta de un Carmelo, pensando que lo ha perdido todo, ve de pronto, que todo lo ha encontrado. Enterrarse en vida. El que lo ha gustado, siente algo así como lo que siente el viajero cansado, cuando después de la penosa subida por la calle angosta bordeada de míseras casillas, se encuentra de pronto, sin esperarlo, con esa maravilla que se llama el monasterio de El Escorial, al que han prestado su hermosura los anchos cielos de Castilla y los picos de la sierra de Guadarrama. No sabemos lo que le diría el Señor en aquel sagrario que tantas cosas le habría de decir y al que tantas noches habrá de acompañar. No sabemos. Lo único que sabemos es que alguien la llamó para decirle que pasase al locutorio. María Chirel, después de haber hablado con las madres, les dijo que había venido con Maravillas. La pequeña de Pidal, tiene vocación, ¿verdad? Maravillas se acercó a la reja. Por primera vez se veían aquellas dos almas que tanto se iban a querer. De un lado ella, afable, pero callada, con ese no sé qué tan suyo, que cuanto más quiere borrarse, más atrae. Dentro, la Madre María Josefa, con aquel gran atractivo que tenía. Su mirada penetrante parece querer calar a la pequeña de Pidal. Empieza la conversación, indiferente al principio, que se va encauzando al terreno espiritual. Habla la Madre María Josefa. Claro, hay personas que hacen en el mundo una vida buena, muy buena si se quiere, pero siempre haciendo su propia voluntad. Además, todo el mundo las aplaude, las tiene por santas. Esa aureola hace más fácil cualquier sacrificio que se haga. Dentro, ya es otra cosa, aquí aparece todo en la verdad. La madre quiere probar aquella vocación de la que ya para entonces había oído muchas ponderaciones. La conversación continúa un rato en este tono y Maravillas recoge la alusión y experimenta un gozo interior inmenso. Gracias a Dios que ha dado con alguien que se da cuenta de cómo es.
Aquí sí que va a encontrar lo que tanto desea, imitar lo más posible a Jesucristo. Y aquella tarde lo decide. Si algún día logra realizar sus deseos de consagrarse a Dios, lo hará en cuanto de ella dependa en el Carmelo de El Escorial. Su confesor le ha prohibido hablar de ello y Maravillas no dice a las monjas ni a nadie una sola palabra de su vocación. Pero su gran corazón empieza ya a volcarse con aquella casa que después tanto había de querer. Pronto empiezan a llegar al convento paquetes de víveres, objetos de sacristía, medicinas, etc. El nombre del remitente, señora de Reguillo, es desconocido para las monjas, pero estas no deben ser desconocidas para la misteriosa bienhechora que parece adivinar todas las necesidades de la comunidad. Un día, en las proximidades de Nochebuena, de uno de los paquetes sale un precioso nacimiento. Al coger el niño Jesús, ven por detrás una etiqueta con este nombre, señorita de Pidal, se lo han puesto en la tienda y Maravillas no lo ha visto. Cuanto más tiempo pasa, más difícil le parece a Maravillas dejar a su madre. De vez en cuando tantea ella el terreno para ver qué piensa sobre su porvenir. Un día aprovecha una ocasión que se le presenta. Sabes que la señora X ha dejado entrar monja a su hija. Va a entrar en el Sagrado Corazón. Su madre le contesta por todo comentario. Poca falta le haría. Cuando ella lo contaba a sus hijas, se reía diciendo, la verdad que me salió mal la indirecta. El padre López en este punto se muestra irreductible. Un día en que su dirigida le hace por centésima vez su acostumbrada pregunta, ¿qué hay de lo mío?, el padre le contesta secamente que en un año no vuelva a hablarle de su vocación. Maravillas mira el reloj. Son las 12, y obedece. El tiempo transcurre sin que cambie en nada su género de vida ni su manera de pensar. El verano siguiente, mientras su madre está en San Sebastián, ella pasa una temporada en Torrelavega por dar gusto a los padres de su cuñada, los condes de Torreanaz, que se lo han pedido insistentemente. No se sabe qué tiene Maravillas, el caso es que todos desean su compañía. Un día va a Covadonga con sus hermanos. El bellísimo panorama de aquellos valles estrechos y profundos rodeados de altas montañas elevan su alma al creador de tantas maravillas y llena de confianza, le habla a la santina de sus deseos. Estando allí se cumple el año prescrito por su director. A las 12 en punto, Maravillas coge la pluma y escribe, padre, quiero que sepa que yo sigo pensando lo mismo. De regreso, en Torrelavega, recibe malas noticias de San Sebastián. La gripe, el famoso catarro universal del año 18 que tantos estragos ha hecho en Europa, ha entrado en su casa. Están todos mal, bastante mal, aunque no se lo dicen tan claro. Al contrario, su madre le dice que no es tanto y que es mejor que no vaya, pues no es un mal tan contagioso, va a caer ella también. Su respuesta es coger el primer tren y plantarse en San Sebastián. Se multiplica por atender a todos, especialmente a su madre que ha estado muy grave. Ella la pasa de pie hasta que al fin cae agotada. Aquí es cuando el señor toca el corazón a la marquesa de Pidal, pues al ver a su hija tan grave piensa que se le muere y que se queda sin ella, mucho más que si se metiese monja. Sea por esto o porque ha llegado la hora de Dios, el caso es que la señora no puede sosegar. Y un día en Madrid, paseando las dos por el Retiro, dice a su hija. Oye, Maravillas, tú sigues pensando lo mismo. Maravillas no cree lo que está oyendo. Pero el caso es que el padre le ha prohibido hablar. Se lo dice así a su madre que le contesta. Pues mira, si no me lo dices ahora no cuentes con que yo tenga valor para volverte a hablar de ello nunca. Viendo ya en esto una señal de la voluntad de Dios, Maravillas habla. ¿Qué argumentos encontraría su amor filial para suavizar el sacrificio a su madre? Había creído esta siempre que pensaba entrar en la Asunción, así que al hablarle ahora del Carmelo, le resulta aún mucho más duro. Sin embargo, si Maravillas está segura de que eso es lo que Dios quiere de ella, que ahí va a encontrar la felicidad, su madre nunca se opondrá. Para Maravillas había llegado la hora tan deseada, es cierto, pero deseada por ser la hora del sacrificio. La gracia no destruye la naturaleza. Una carta escrita a su director el año 32 a la muerte de su madre, nos ayudará a comprender sus actuales sentimientos. Con toda mi alma hago el sacrificio de la separación de mi madre en los momentos pasados y en los presentes, pero ¿cuánto cuesta? Van ya de vuelta para su casa. Allí deja a su madre y en el mismo coche se va a decirlo enseguida al padre López. El padre recibe con frialdad la noticia que Maravillas con tan jubilosa alegría le da. Tanta, que su obedientísima dirigida le dice. Bueno, padre, yo tengo el permiso, pero si a usted le parece que no debo ir, no me voy. La verdad es que el padre debía de creer que su madre no le daría nunca el permiso. Pero ante una prueba tan clara del querer divino, no se atreve a oponerse. ¿Y, a dónde te vas a ir, si todavía no sabes dónde vas a entrar? Le pregunta, pensando quizá todavía en aquella soñada fundación cerca de Madrid. Ay, padre, no se preocupe, lo arreglo volando. ¿Y cuándo te quieres ir? Mañana. Pues, padre, yo por mí, sí. Se la está viendo, una vez conocida la voluntad de Dios, ¿a qué esperar? Eso sí, la obediencia ante todo. Entrará donde el padre le diga.
Solo cuando éste le dice que puede entrar donde quiera, elige lo que ya hace tiempo había elegido en su corazón. El Carmelo del Escorial, uno de los Carmelos de España que tiene por titular al Corazón Sacratísimo de Jesús. Con la serena actividad que la caracteriza hace maravillas todos los preparativos para su entrada. Arregla las cosas con las madres que la reciben con los brazos abiertos, pide los permisos, prepara su modesto ajuar. Ha fijado para su entrada la fecha de la Virgen del Pilar. Pregunta a las madres si les vendría bien que aprendiera algo en el poco tiempo que le queda. Le dicen que si pudiera aprender a tejer sería buenísimo y se dispone enseguida a buscar quien la enseñe. En Carrascalejo va todos los días a casa de una tejedora que le enseña a tejer solo a 2 pies. Ella, que necesitaba aprender todo pronto, le pide que le enseñe a 4 pies, pero la mujer dice que no se puede aprender tan deprisa, que cuando vuelva otro año. Estando ya en el Escorial, su madre le manda un telar y un tejedor de Carrascalejo va al convento a completar las lecciones. La madre enseñó después a tejer a todas sus hijas. Pocos días antes de su entrada tuvo lugar un hecho al parecer sin trascendencia, pero de mucha significación en el futuro de su vida. El 30 de mayo pasado había tenido lugar en el Cerro de los Ángeles la inauguración del monumento y consagración de España al Corazón de Jesús. Maravillas no asistió. Se encontraba con su madre en Carrascalejo, por lo que parece debió de quedarse un poco al margen del fervor con que vibró Madrid entero en el triduo de preparación que predicó el padre Mateo Crowley en San Jerónimo el Real. El padre López ha pensado que podían celebrar una misa de despedida en el cerro. Maravillas va con varias amigas que querían acompañarla en estos momentos. El padre exhortó a todos a pedir por ella a la Santísima Virgen para que su entrega fuese total y verdadera. Después de la misa y a los pies del monumento hizo el padre en nombre de todos una consagración al Corazón de Jesús. Aquella mañana no pensaba ella volver nunca al Cerro de los Ángeles. Sentiría que no estuviesen sus hermanos en Madrid. Lo siente más que por ella, por su madre y por delicadeza hacia ellos. En lo que cabe quiere hacer las cosas con la mayor suavidad posible. Así lo demuestra esta carta escrita a su cuñada en los primeros días de octubre. Querida Adelaida, como me dijo mamá que ya sabíais por ella que, Dios mediante, mi entrada será el día 12, no me he dado prisa en contestarte. Siento que tengáis que venir tan pronto este año, pero es un día muy hermoso para entrar, ¿no te parece? Tengo de priora a la antigua subpriora y de maestra a la Madre María Josefa, así que es todo muy de mi gusto y la verdad es que aunque siento que vengáis, lo deseo mucho, pues sería muy triste irme al convento sin veros. Nini y Vicente vienen el día 6. Recuerdos a todos, y con besos a los niños, te envía un fuerte abrazo tu hermana. Maravillas. Se acercaba el día y ella, queriendo evitar a su madre lo más posible la impresión de la última comida, invitó al obispo de Sion, Monseñor Cardona, que era el confesor de su madre, a todos sus hermanos y a un matrimonio muy íntimo de la familia, que sabía habían de alentarla y ayudarla en esos momentos. Al fin llega la hora. Su madre le da la bendición y poco antes de las 5 de la tarde sale acompañada de sus hermanos que la llevan hasta el convento. Todas las personas del servicio, las mujeres del barrio donde ella iba a enseñar la doctrina, todos lloraban desconsolados. Así entra Maravillas en el Carmelo del Escorial el 12 de octubre de 1919. Capítulo 6. He aquí este corazón que tanto ha amado. Hemos acompañado a Maravillas hasta el umbral mismo del convento donde ha soñado vivir y morir escondida en Dios y donde, sin duda alguna, ha encontrado la paz y la felicidad que va unida siempre al cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Vamos a dejarla allí y dando un salto atrás en nuestra historia, vamos a dar una idea de algo que irá de ahí en adelante íntimamente unido con su vida, la devoción al corazón de Jesús en nuestra patria desde fines del siglo pasado. Lo haremos brevísimamente, en 3 cuadros que sin hacernos perder el hilo de nuestra narración nos ayudarán a comprenderla mejor. Cuadro primero. Estamos en el Palacio de Oriente. Enero de 1890. En la antecámara de las habitaciones particulares de la reina regente, doña María Cristina. Lágrimas de dolor que se esfuerza en vano por reprimir le surcan el rostro y el semblante de los cortesanos que la rodean reflejan una gran consternación. ¿Qué ha sucedido? S.M. Don Alfonso XIII es, al fin y al cabo, un niño como todos los demás. Un día, no tiene más que 4 años, le han encontrado en las habitaciones particulares de su tía la infanta Isabel, con una caja de dulces, ya casi vacía. Medio kilo de marrón glacé, es más de lo que puede resistir un estómago de 4 años. El rey se muere. La reina ha pedido oraciones a muchos conventos de la corte. La superiora de uno de ellos le ha enviado un escapulario del Sagrado Corazón, rogándole que se lo ponga al niño. Con libertad santa le sugiere una idea, consagrar públicamente a su majestad al corazón de Jesús, si éste le concede la salud. La reina enjuga sus lágrimas, entra de nuevo en la habitación donde el rey Bubi, como se le llama familiarmente, está postrado por la fiebre. Coloca el escapulario del corazón de Jesús debajo de su cabeza y junto a él, ora largamente.
Contra todos los cálculos humanos esa noche la enfermedad hace crisis y a los pocos días Alfonso juega alegremente como si nada hubiese ocurrido. 5 meses después se celebra en la parroquia de San Martín la novena del Corazón de Jesús. Un inmenso gentío llena aquella tarde el templo. La Reina Madre viene a cumplir su promesa. De rodillas ante Jesús sacramentado, consagra a sus 3 hijos al Corazón de Jesús. El nuncio de su santidad le impone después la medalla de la Guardia de Honor. Hija fiel de la Iglesia, la reina quiere dar cuenta de lo sucedido al Santo Padre y para ello le envía un telegrama pidiéndole su bendición para ella y para sus hijos. Firma. Su humilde hija María Cristina. No se hace esperar la contestación en la que el Papa León XIII les bendice con paternal afecto. Cuadro segundo. Madrid, 29 de julio de 1911. Como conclusión del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid, España va a consagrarse a Jesús sacramentado. El 29 de julio una grandiosa procesión sale de la iglesia de San Jerónimo y se dirige a la Plaza de Oriente. El Santísimo Sacramento, llevado en una magnífica carroza de plata del Ayuntamiento de Madrid, recorre las calles entre salvas de artillería, repique de campanas, himnos y bandadas de palomas. Millares de adoradores le hacen escolta por las calles y le aclaman desde los balcones. Desde el suntuoso altar levantado en Cibeles, el Rey del Cielo bendice a sus hijos. La procesión continúa su marcha hacia el palacio y llega a la Plaza de la Armería ya al declinar el día. El gentío es inmenso, los balcones repletos de gente quedan en un instante vacíos sin excluir el del centro reservado a la familia real y al gobierno. Los reyes de la tierra han bajado al encuentro del Rey del Cielo para hacerle escolta. Entra el Santísimo Sacramento en palacio, le rinden armas, atraviesa salas, galerías y salones y entra en el Salón del Trono a los acordes de la marcha real. Colocan a su divina majestad sobre un altar y allí, postrados a sus pies, le rinden adoración. España entera, representada por sus reyes, su gobierno, el clero y el ejército, se ha postrado a los pies de Jesús sacramentado. Rompe el silencio una voz a la que todos se unen con intensa emoción: soberano Señor Jesús sacramentado, Rey de reyes y Señor de los que dominan. Ante vuestro augusto trono de gracia y de misericordia, se postra España entera, hija muy amada de vuestro corazón. Somos vuestro pueblo. Reinad sobre nosotros. Que vuestro imperio dure por los siglos de los siglos. Amén. El niño que se moría en el cuadro anterior es hoy un rey de 25 años y no puede contener las lágrimas. El escapulario del Corazón de Jesús que lleva siempre consigo le ha librado de graves peligros. Alguien ha dicho que en este momento el Corazón de Jesús le ha dado cita en el Cerro de los Ángeles. Cuadro tercero. El Cerro de los Ángeles, 30 de mayo de 1919. Una pequeña colina a 14 kilómetros de Madrid es el centro geográfico de la península. En un extremo de ella se levanta una ermita, una de tantas ermitas que la piedad del pueblo español ha levantado a María y que guarda el tesoro de los hijos de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles. Venid, subamos al monte del Señor, parece decir la Reina de los Ángeles a todos los españoles. Pero durante varios siglos ha sido la Señora la única reina del cerro. Un reinado humilde y escondido como todo lo suyo, pues aparte del fervoroso amor y devoción de sus hijos de Getafe, su ermita es poco visitada. Cuenta la tradición que San Juan de la Cruz, cuando pasó de Castilla a Andalucía, hizo noche en el Cerro de los Ángeles. No es esto tan raro como a primera vista parece, pues era costumbre entonces entre los peregrinos y romeros pasar las noches en las ermitas que encontraban a su paso. San Juan de la Cruz viajaba en pobreza y quizá aquel enamorado de la Virgen, al oír que allí se veneraba una imagen suya, entró en deseos de visitarla. A raíz del Congreso Eucarístico de que hemos hablado, surge en el corazón de algunos fervorosos católicos la idea de levantar un monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. En una peregrinación al cerro, organizada por los padres franciscanos para celebrar el 7 centenario del jubileo de la Porciúncula, el predicador expone con entusiasmo el proyecto. Poco a poco la idea va tomando cuerpo, debido entre otras cosas al celo incansable del apóstol de la entronización del Sagrado Corazón en los hogares, el padre Mateo Crowley, y es acogida con entusiasmo en todas partes. Se abre una suscripción popular donde las cuotas varían de 5 céntimos a 1 peseta. Así conviene para que puedan contribuir todos. De este modo, cuando el rey consagre España al Corazón de Jesús, consagrará el corazón de todos los españoles. Ahí están sus firmas guardadas en un cofre que se ha depositado al pie de la imagen. Todos los sacrificios que ha costado, todos los pasos que se han dado para llevar a cabo esta obra, todo lo ha recibido y lo guarda en su corazón. La ofrenda generosa de los grandes, el gesto sublime del pobre que da cuanto tiene, la dedicación incondicional de cuantos han consagrado todos sus afanes a la realización de esta obra, el trabajo de los artistas y obreros que la han realizado, la oración de las almas puras y de los niños, el dolor de los pobres y enfermos. Todo, desde el gesto valiente del joven monarca al que no han hecho vacilar las amenazas ni las promesas, al heroísmo de una mujercita pobre que cuando le piden su cooperación contesta gozosa: doy al Sagrado Corazón el pan de todo un día, que bien se lo merece.
Esta es, ha dicho el padre Mateo, la más espléndida hermosura de este monumento, el representar de forma genuina y auténtica el corazón de España. Las piedras podrán desmoronarse un día, pero nada ni nadie podrá abatir ni demoler jamás el alma que ha levantado este altar, las fibras de la patria, los hogares consagrados de toda la península. Aquí está, pues, España viva, toda España. Y llega el 30 de mayo. Desde las primeras horas de la mañana se van congregando alrededor del monumento miles y miles de personas, y todos los caminos que conducen al cerro se ven invadidos de coches y carruajes de todas clases. La estatua del corazón de Jesús llena de dulce majestad parece llamarles diciendo con amor, venid a mí todos. Desde las 10 van llegando las más altas autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Llega también la familia real, el gobierno en pleno, y por fin, a los acordes de la marcha real y entre gritos y aclamaciones, los reyes. Un inmenso gentío llena ya la explanada. Comienza la Santa Misa oficiada por el señor Obispo de Madrid, Alcalá. Antes de la bendición, él mismo lee el telegrama de su santidad, manifestando su complacencia y bendiciendo a todos. 19. Se expone el 19 era entonces obispo de Madrid, Alcalá don Prudencio Melo. El telegrama decía, el Santo Padre ha sabido con particular satisfacción la inauguración del monumento nacional dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de esa diócesis. Concedo de muy buen grado a V la facultad de dar la bendición papal. Santísimo Sacramento, la familia real ha bajado de su tribuna y se arrodilla sobre las gradas. El rey puesto de rodillas al lado de la epístola se levanta, y vuelto hacia el Santísimo y también ligeramente hacia su pueblo, al que representa, pronuncia el acto de consagración. El silencio es impresionante. Solo el rumor del viento que azota la bandera española, izada al otro lado del altar, acompaña la voz serena y firme del monarca, corazón de Jesús sacramentado, corazón del Dios hombre, Rey de reyes y Señor de los que dominan, España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. El momento es de intensa emoción. Los corazones laten aceleradamente. Los ojos se llenan de lágrimas. Y continúa el rey, desde estas alturas que para vos hemos elegido, como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios todos para que en la pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que haga más suave su vida y más llevadero el trabajo. Bendecid al ejército y a la marina para que en la lealtad a su disciplina y en el valor de sus armas, sean siempre salvaguardia de la nación y defensa del derecho. Bendecidnos a todos los que reunidos aquí en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagraros nuestras vidas. Las últimas palabras se pierden en el aire. Corazón Santo, tú reinas ya, se organiza la procesión para acompañar al Santísimo hasta la ermita de la Virgen de los Ángeles, de todos los corazones brota el himno del Congreso Eucarístico. Dios está aquí, sí, verdaderamente Dios está desde hoy en el Cerro de los Ángeles. Es el mediodía. Poco después toda aquella turba se dispersa en dirección a Madrid o a otros puntos de la península. Se van perdiendo de vista a lo lejos los 60 prelados, los reyes, el gobierno, las representaciones de las órdenes religiosas y militares, la multitud ingente que hace unos instantes cantaba, Dios está aquí, todos se han ido. La explanada está desierta. En el Cerro de los Ángeles se ha quedado solo el corazón de Cristo. El corazón que tanto ha amado a los hombres.